Las telenovelas colombianas se han transformado en un éxito internacional, un éxito que causa admiración y al mismo tiempo mucho debate, también aquí en Colombia. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal Capital de Bogotá, Colombia. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación me acompaña, como siempre, aquí en Bogotá, mi compañera Omaira Morales. Mil gracias, Gonzalo, y bienvenido como siempre a nuestro país, por supuesto. Hoy tenemos unos invitados, como se dice, de lujo. En mi país se diría tremendos invitados de corazón. Unos profesionales excelentes. Nicolás Montero, director, actor y destacada figura del teatro, tal vez ha hecho infinidad de papeles de bueno, malo, regular y demás, así que su aporte va a ser muy interesante en nuestro programa. También está con nosotros Gustavo Bolívar, conocido escritor, guionista, cuyas obras han generado gran controversia en nuestro país. Sin tetas no hay paraíso, no solamente en Colombia, en América Latina y en el mundo, y tal vez la más reciente que ha generado fuerte controversia, Los Caínes. Bienvenido también. Gracias. Holman Morris, director del canal Capital, un periodista comprometido con el tema de los derechos humanos, pero también con trascender en el tema de la televisión para que todo el mundo, democratizar la cultura y demás. Eso ha hecho un poco en el canal de Bogotá. Escritor, Premio Nacional de Periodismo y Premio Nuremberg de los Derechos Humanos. Bienvenido también. Gracias, Omaira. Y este grupo de invitados pues cierra, como se dice, con broche de oro, con el señor Pepe Sánchez, director. Con broche de presión. De oro, suena mucho mejor. El señor Pepe Sánchez, actor de cine, televisión, radio, creo que todo el panorama lo cubrimos con usted, así que estoy segura, Gonzalo, que esta conversación va a ser absolutamente enriquecedora. No me cabe la menor duda, gracias también de parte nuestra a la televisión alemana, gracias también en mi nombre. Y la verdad es que las telenovelas colombianas, como decíamos al comienzo, son un éxito. De eso no cabe la menor duda, desde el punto de vista comercial sobre todo. Pero tienen un trasfondo de narcotráfico, violencia, crimen, y uno se pregunta hasta qué punto esto le hace bien a Colombia. Cuando yo hablo con mi hijo, le digo que existen dos mandamientos. Uno, es mejor ser bueno que malo. Y dos, es mejor saber que no saber. Yo creo que todo lo que contribuya al conocimiento, a que conozcamos nuestra historia, es útil. Todo lo que oculte nuestra historia no es útil. Creo que la televisión, en ese sentido, en algunos casos ha hecho aportes que han contribuido a esa historia. Creo que en otros casos no ha sido así. Creo también que en el balance general no ha sido así. Que se circunscribe, digamos, a la manera como los colombianos nos relacionamos con nuestra historia, nos relacionamos con nuestra sociedad. Quizás lo último que se ha dicho alrededor de las telenovelas que tocan el tema del narcotráfico es que se le está haciendo una gran, digamos, alabanza a los victimarios, dejando de lado a un país que es fundamentalmente de víctimas. Y si quisiéramos narrar la historia, a mi juicio debería contarse desde el punto de vista de las víctimas y no de los victimarios. Las últimas investigaciones nos dicen que tenemos casi 6 millones de víctimas directas del conflicto, con estadísticas tan espantosas como que somos 1.700.000, hay 1.700.000 niños desplazados por la violencia, con más de 200.000 asesinatos selectivos, lo cual nos habla de una especial, digamos, no solo sevicia, sino inteligencia, digamos, de la violencia para destruir cualquier tejido social. Y en ese sentido todos somos víctimas. ¿Podríamos concluir que efectivamente se ha abierto la puerta para un debate más amplio en el futuro? Hay temas que por miedo, esto es un país acorralado por el miedo, no se tocan. Y no se tocan desde la objetividad. Entonces cada persona trata de ubicarse en un nicho de izquierda o de derecha para lograr refugio, como lograr respaldo al menos de medio país, porque es un país polarizado. Y entonces en ese sentido la gente calla muchas cosas, pero quiere que otros lo hagan por ellos. Cuando nosotros vamos a sacar un programa de televisión lo consultamos con el público primero y le decimos si lo quieren ver. Eso se llama un focus group. Y lo someten y seguramente si en el focus group la gente dice no lo quiero ver, el canal no va a asumir la pérdida económica que supone sacar un programa que la gente no quiere ver. Entonces, así como hay personas que no quieren verlo, hay personas que sí lo quieren ver y eso lo dice la democracia. Pero me consta, primero, que nunca me han censurado, segundo, nunca me han dictado una línea editorial, no toque a esta persona, sí toque a esta. Estos programas, a mi modo de ver, si han servido para algo es para generar debate sobre unos temas. Y para mí, en todos los sentidos, un debate es muy sano para un país en conflicto como este. ¿Por qué nuestro país, especialmente? Porque en México se dieron, pero no con el boom tan
tan grande como se presentó en nuestro país. En Venezuela hay una que otra, pero en Colombia pareciera que el escenario es perfecto para este tipo de novelas. Bueno, primero quisiera decir que examinar un aspecto de nuestra historia y un aspecto tan gordo, tan relevante como es toda esta etapa del narcotráfico, examinar eso a través, desde el punto de vista del rating, o sea, con el objetivo del rating, es sumamente peligroso. Se cae en omisiones, se cae en preferencias, se cae en hacer la cosa tendenciosa para que tenga más sintonía. Eso no, en ningún momento puede corresponder a un estudio que haga un historiador o una cosa así. Es una cosa totalmente comercial para enganchar a la gente, atraerla con los más, con los elementos más, dijera yo, peligrosos, ¿no? La de Pablo Escobar, por algo despertó en Medellín, nuevamente en las comunas de Medellín, una euforia alrededor del tipo, se volvió un paradigma nuevamente y vendían camisetas con la foto de él. No creo que eso sea una visión saludable. ¿Y qué está fallando? El modelo económico del neoliberalismo. ¿Está fallando Sí, porque hay una libertad total en los canales, en la información, y si uno quisiera entrar a hacer lo que dice Pepe, lo que dice Nicolás, ahí tiene que haber una intervención del Estado. Si a los canales los obligan a que a las 10 de la noche todos los días tienen que pasar un programa cultural o un programa objetivo que no tenga que ver con el rating, pues obviamente ellos tienen que hacerlo, pero no lo hacen porque dicen que es una intervención en la empresa privada. Pero el modelo es el que hace y que permite que nosotros hagamos eso. La pregunta está en quién controla esto, Holman. Nadie. Y es posible, ¿y por qué ocurre esta situación un poco anárquica que vemos en Colombia? Hay también que decir y precisar que en Colombia solamente tenemos 2 canales privados de televisión. Eso es un país que concentra mucho el tema de los medios masivos de comunicación. Y tampoco nos podemos llamar a engaños, aunque es una palabra o es algo que lo ha explicado muy bien Jesús Martín Barbero, un filósofo de la comunicación. La televisión comercial solamente ve a consumidores. La televisión comercial no le importa formar imaginarios, no le importa el compromiso social, no, con todo respeto lo digo, pero eso es lo que estamos viendo, y esto toma una dimensión mayor en un país como Colombia. Colombia es un país que vivimos en guerra, no conocemos un solo día de paz, 5 millones de desplazados internos, 60 años de un conflicto armado interno, 25.000 desaparecidos, 200.000 víctimas, según el último informe de memoria histórica. Entonces tú dices, ahí frente a ese país de conflicto interno permanente, ¿cuál es la propuesta de la televisión? Así la televisión privada se diga que solamente ve a consumidores y solamente le interesa el rating y el dinero, ¿se puede desligar de un compromiso social? Así de olímpicamente, yo creo que no. Pero también existe la televisión pública. Entonces es ahí donde nos preguntamos, ¿y cuál es la propuesta de la televisión pública? Pues bien, yo tengo que decirlo, está hablando un gerente de un canal público de televisión, yo no me puedo solamente quedar en criticar a la propuesta de la televisión privada, tenemos que proponer. Entonces la propuesta de la televisión pública, la que estamos haciendo desde Canal Capital, Gonzalo, es una televisión primero que visibilice a las víctimas en un país de víctimas, que como lo dice mi querido amigo Montero, una televisión pública que trate de relatar un país desde las víctimas. Y aquí hago un paréntesis, Gonzalo, rápidamente. Tú decías en la presentación del programa, decías, las grandes producciones de la televisión colombiana, de la televisión privada. Y sí, son grandes producciones que tienen un rating tremendo en todo el continente, pero que a los colombianos nos incomoda desde qué punto de vista, de que están contando solamente una parte de la historia, desde los victimarios. Y aquí, así como hubo Pablo Escobar, aquí también hubo líderes sociales, defensores de derechos humanos, que han dado y ofrendado su vida por un país mejor, y que creemos que esas historias también se deben contar y también pueden tener rating. Esa es la historia que falta. Gustavo, ¿cómo se vuelven estas narconovelas, sigamos con el concepto, pues, atractivas?
porque están basadas en hechos de la vida real. ¿Cómo traspaso esa realidad para que la gente, porque uno lo que escucha son argumentos que queremos que las nuevas generaciones entiendan qué es lo que sucedió en momentos como los 80, lo que pasó con Pablo Escobar, lo que pasó con los paramilitares, ahora con los Caínes? ¿Cómo se vuelve esa realidad atractiva? Que es ahí tal vez el meollo del asunto, que tiene mucho rating, pero qué tanto responsabilidad social, qué tanto hace reflexionar a los televidentes, a las nuevas generaciones que no vivieron esa historia. La hace reflexionar mucho. Mira, yo empecé con el tema sin ninguna pretensión de rating, incluso fue lo primero que hice cuando llegué a la televisión en el año 99, hace ya 14 años, trabajando el tema de las pandillas juveniles de Ciudad Bolívar. Lo que pasa es que para poder entender lo que dice Holman, hay que primero ponernos de acuerdo en quiénes son las víctimas. Porque para Holman las víctimas son unas, para mí son otras, para Nicolás son otras, y de pronto para todos son distintas. Entonces para mí, por ejemplo, los pandilleros son víctimas. Entonces yo veo que hay unos muchachos que no tienen trabajo, que no tienen educación sexual, que no tienen buena educación de parte del Estado porque la corrupción les roba los recursos. Y entonces para mí ellos, que son los que salen a atracar y a matar gente, para unos son los victimarios, para mí son víctimas. ¿Ves? Entonces no nos hemos puesto de acuerdo y por eso es que nunca vamos a estar de acuerdo en quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios. Para mí todos son víctimas, inclusive los paramilitares. Y eso no me lo perdonan. Yo digo, obviamente la guerrilla ha cometido unos crímenes, los paramilitares el triple y peores y más desastrosos, pero todos han cometido víctimas y todos tienen víctimas. Y lo que pasa es que el sesgo hace que algunas personas piensen que solo son víctimas las víctimas del Estado y de los paramilitares, pero no tienen en cuenta las víctimas de la guerrilla. Entonces, en la función mía, que es la de irme por el medio, o sea, la función harta de recibir palo de un lado y del otro, pues me he dado cuenta que todos son víctimas. ¿Por qué? Porque para mí hay una ecuación muy digamos, para mí muy clara, y es: si no existiera corrupción, no hubiera existido guerrilla, y si no hubiera existido guerrilla, no hubieran existido los paramilitares. Y esa ecuación a mí no me la perdonan, pero es en la que yo creo. Pero, perdón, es que a mí me parece que toca tener cierto grado de precisión. Es decir, hay miles de países donde la corrupción se da y sin embargo no se generan los mismos problemas de violencia. Y yo sí creo que para tener una discusión sana en términos de una construcción social, ¿verdad? Pues sí toca definir quiénes son las víctimas. Exacto. Sí, por eso, pero entonces no podemos decir, no, digamos, yo entiendo lo que usted dice en términos de que sí, todos somos víctimas de una desigualdad social, pero las decisiones sí le pertenecen a la esfera personal de cada persona. Y cuando vemos el fenómeno paramilitar, pues es que es muy difícil decir que ahí hay una víctima. Pero, ¿me explico? Digamos, en aras de una discusión, de una construcción social, uno no puede relativizar tanto las cosas como para lavarse las manos. No me parece sano. La corrupción no está permitiendo que los recursos lleguen a la educación, y eso hace que esos niñitos pequeñitos en el futuro se vuelvan narcotraficantes, atracadores, pandilleros, etc. Entonces, para responderte ya finalmente la pregunta, empiezo sin ninguna pretensión de rating, era lo primero que yo hacía, Pandilla, Guerra y Paz. De ahí acá nunca he hecho otra cosa. O sea, yo no hice Tres Caínes ni El Capo por tener rating, sino es mi nicho, o sea, mi vocación. Es tratar de ser un investigador social y equiparar un poquito las razones de toda la gente, porque yo tengo una responsabilidad con mis televidentes. Y se dice en el caso de las narconovelas que estas nos cuentan la realidad, y aquí lo hemos escuchado de alguna manera también, que es una realidad, que es así y que es una realidad histórica. ¿Cuentan la realidad o cuentan una parte de la realidad? Cuentan una parte de la realidad. Lo que hay que explicarle a la gente que nos está viendo es que Colombia ha sido un país martirizado por el narcotráfico, ha sido martirizado por las guerrillas y martirizado por el paramilitarismo, y lo que la sociedad colombiana creo que ha llegado a un punto de implorar, de rogar, es que le cuenten, si bien es cierto ese país, pero que aquí hay otros actores de este país que nadie ha contado y que no merecen hoy ni un video, ni esa exaltación que terminan algunas veces haciendo estas novelas, pero en cine, en la televisión, sabemos que la teleaudiencia crea una empatía mayor con el protagonista que mayor se expone a lo largo de la serie. Niños en Medellín, en las comunas de Medellín, querían ser más Pablo Escobar que Luis Carlos Galán. Ese es el punto. Colombia tiene esos traumas, pero también Colombia ha tenido unos liderazgos que merecen ser contados para construir, digamos, todo el complejo de esta historia.
Debo aclarar que yo participé en la serie. Representaba a Luis Carlos Galán. Yo era Luis Carlos Galán. Gran héroe. Uno de este los país. grandes antagonistas de Pablo Escobar y un héroe. Yo no creo que la televisión haya hecho una oda de Pablo Escobar, sinceramente lo digo. Yo creo que la serie de Pablo Escobar siguió más o menos el itinerario que Pablo Escobar siguió en la realidad colombiana. Y es decir, en la época de los 80 Pablo Escobar era un ídolo. Era un ídolo. Es que logró además que el fútbol le explotara. Sí, y entonces se le dijo Robin Hood. Todo estamento de la realidad social colombiana estuvo permeado por el poder de Pablo Escobar. Todo, la televisión. Es decir, no estoy diciendo que la televisión Pablo Escobar le dio plata a la televisión, no me consta, no sé, no tengo ni idea. En concreto es que sé que no estoy diciendo eso. Pero digamos, toda la vida privada de Colombia estuvo potenciada por el narcotráfico. Entonces, venir a decir que la televisión está haciendo ahorita una oda, yo no creo que sea totalmente justo y me parece además que es peligroso, porque nos impide hacer una responsabilidad real sobre cómo en Colombia legitimamos la violencia como una forma de acceso al poder y como una forma de tener éxito social. Que no viene solo de Pablo Escobar. Es decir, si miramos todo lo que, y a don Pepe le consta, entre otras cosas, si vemos todo lo que es la violencia política de los años 50, vemos cómo los partidos políticos, los dos partidos políticos utilizaron la violencia para acceder al poder. El asesinato más grande del siglo XX sea quizás Jorge Eliezer Gaitán, pero se ha repetido sistemáticamente porque los colombianos accedimos a que la violencia fuera una forma. Entonces, nosotros hicimos de estos sujetos, ¿verdad?, auténticos héroes. Déjame terminar un segundito, porque eso no quiere decir que esté de acuerdo con eso. Estoy diciendo que, por supuesto, y creo que en el arco de Pablo Escobar, en la serie de Pablo Escobar, se vio esa idealización de Pablo Escobar y cómo poco a poco se fue cayendo. Pero es mi producto y entiendo que no lo consideren una forma objetiva de hablar, pero creo que ese itinerario sea. ¿Dónde está la responsabilidad de la televisión? Que de todas maneras, la televisión, y muchos salen a defenderlo así, no, es que esto es un negocio. Sí. Es que esto es un negocio, es que esto es la televisión privada, pero no, resulta que la señal le pertenece a los colombianos. Es decir, el espectro, la señal que se transmite está arrendada, pero la señal es suya y suya. O sea, es un servicio como el agua. Entonces, decir que la televisión puede pasar lo que quiera, ¿verdad?, contando historias que a mi juicio están incompletas, no suficientemente bien investigadas, es básicamente lo mismo que decir que podemos proveer de agua contaminada. ¿Sí? Porque la televisión, en principio, es un servicio. Yo estoy de acuerdo contigo, Nicolás. Yo no creo que la serie haya sido una oda. Pero tú entrevistas a las víctimas de Pablo Escobar. Voy a poner ejemplos, hechos. Pablo Escobar ordenó el asesinato de policías en la ciudad de Medellín, en todo el país. Nosotros llegamos a Medellín a hablar con las viudas de esos policías. Esas viudas que nunca les han puesto una cámara, que nunca han tenido su testimonio en cuenta como víctimas, dicen, eso es una oda al victimario. ¿Por qué? Porque es un país, volvemos al punto, es un país que no ha construido relatos desde sus víctimas. Aquí Jorge Eliezer Gaitán, un gran líder político asesinado, y hoy Colombia no hace la película de Jorge Eliezer Gaitán, pero sí hace la película de su asesino, de Nieto, que es muy buena, que otro lado... Bueno, pero ese es el país que tenemos. Pero es curioso anotar al lado de eso que siempre ha habido una posición vergonzante frente a nuestra historia. Sí, nuestra historia no se puede contar porque está llena de episodios tan sucios desde su fundación, desde don Gonzalo Jiménez de Quesada, que se robaba las esmeraldas, que no se puede contar. Es decir, el estamento social se avergüenza de su propia historia. Sí. Pero estas historias tienen otro elemento, tienen otro componente que es la cosa morbosa. Entonces, eso sí vamos a contar. Y era donde quería terminar, es que si bien la televisión no podemos culparla, ¿verdad?, de ser el motor, digamos, el origen de todo esto, pues sí debería poder decir, pero yo no tengo por qué seguir la tendencia. Claro, es decir, yo podría tomar unas decisiones. Y lo último que quisiera decir al respecto de esta cosa que me parece inquietante de la historia, es que tradicionalmente se dice, la historia la cuentan los vencedores. Es decir, si el partido nazi,
si la Alemania nazi hubiera ganado, seguramente veríamos la historia de la posguerra de una manera diferente y seguramente no existiría la ONU, ¿verdad? No sé qué existiría y seguramente los 6 millones de judíos asesinados serían algo que ya habría sido olvidado. Serían 20.000. Entonces, o no, o estarían olvidados. Entonces yo me preguntaría, pero debo aclarar que mi formación es más la de un antropólogo, porque esa es, digamos, mi formación, es si eso llegara a suceder y si eso está sucediendo, ¿será que es que los vencedores, si tenemos en cuenta eso, estamos contando la historia de los vencedores porque ya perdimos el país? A mí podemos cambiarlo. A mí me surge una inquietud al escucharlos y al escuchar a muchos jóvenes, por ejemplo, en las universidades públicas cuando estaba el tema de Pablo Escobar. ¿Qué tipo de televidente se está consolidando en nuestro país? ¿Qué es lo que pide el televidente? Porque cuando estaba lo de Pablo Escobar, que tal vez es el que más conmocionó y... Pero hablemos también de los caínes, porque le No. Tenemos al director de los caínes. Pero Que sigan con Pablo Escobar. enseguida vamos con los caínes. Pero que conmocionó mucho era ver a los jóvenes viendo a Pablo Escobar como un verdadero héroe, un poco riéndose del accionar del hombre en escenarios absolutamente violentos. Uno dice, ¿qué tipo de televidente es el que está surgiendo en nuestro país? Es decir, pero una la cosa es lo pregunta comercial. ¿está surgiendo o es, No, o es el que proclive? hemos construido finalmente. Recordemos una cosa, entre otras cosas. El patrón del mal, ¿verdad? Que está basado en un libro de quizás una de las personas que mejor, digamos, literariamente además ha tratado el tema. El exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, quien además escribió los libros que a mí me parece, entre otras cosas, que lo leen en los colegios. El mismo Sí, Alonso dice, Alonso dice, no, que le da pena, dice, no, pero hermano, yo sí creo que Gustavo, si miramos lo que ha ocurrido con las narconovelas y el impacto que han tenido en América Latina, y tú hacías recién alusión a un sistema que ha fracasado, el sistema neoliberal que vive del lucro y del dinero a conseguirlo a como sea. ¿Ese es el mundo que estamos viviendo en Colombia, en América Latina? ¿Hacia allá vamos si es que no se ponen reglas, si no se aclaran las cosas y se camina por otra vía? ¿Cuál es la realidad en ese sentido que está viviendo Colombia? ¿Qué es Colombia en ese sentido? Lo que pasa es que hace tanto daño la liberación total, sobre todo en los medios de comunicación, teniendo en cuenta la premisa de Nicolás de que los espectros nos pertenecen a todos. Como hace tanto daño el otro extremo de enlazar todos los canales para que me escuchen que soy el presidente 7, 8 horas. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo en cuál es el equilibrio, cuál es el punto medio? Que para mí sería el que tenemos en Colombia con un poquito de intervención. Es que estamos demasiado libres. O sea, acá ni siquiera la Comisión Nacional de Televisión en todos sus años de existencia sacó del aire un programa. Con quejas de los televidentes, porque a mí me llaman, mira, ahí estás quedando, entonces yo trato de corregir en el libreto, sí, tienen razón o no tienen razón. Pero jamás, ¿por qué? Porque es que mientras la política sea una sola, mientras los 3 poderes estén amangualados, que es lo que sucede en Colombia, entonces el director de la Comisión Nacional de Televisión o los comisionados son elegidos por este y por el Congreso y es una terna de o sea, nunca hay unos órganos independientes que sean capaces de decir, no sale los 3 caínes, punto. No hay, porque entonces le piso el callo a ese amigo que me financió la campaña, le toco el callo al otro. Entonces sí hace falta un poquito de reglamentación en eso. No un poquito, mucho. No. Pero el intervencionismo obviamente que no es del todo bueno, pero tampoco es del todo malo. Lo que me refiero es... Reglamentación, Gustavo, sí. Creo que hay. Es un país reglado, normado, de leyes, para todo. Es otra cosa. Pero los amiguismos, la solidaridad. Pero también hay que ilustrar, que es una máxima en toda América Latina. Sí, pero también hay que ilustrar que en el panorama mediático del continente de América Latina, el país con mayor concentración de medios es Colombia. Claro. El país con menor número de canales privados de televisión es Colombia. Y también hay que decirlo, aquí los más importantes medios de comunicación en Colombia pertenecen a los 3 hombres más ricos del país. Eso generará algún conflicto de intereses en la información, en la democracia que tenemos. Yo creo que sí. Pero también contestándole a Gustavo, yo creo que, y reitero, frente a la propuesta privada de televisión, surge y debe surgir el fortalecimiento de una propuesta pública de televisión, que en Colombia se ha venido a menos
lamentablemente. Pero con una propuesta moderna, dinámica, Con una entretenida. propuesta moderna, dinámica y con recursos. Es que por ejemplo, en el caso de... y con independencia. dinero, Es y que con mira, dinero, en y el con- caso de y Holman, con él puede hacer un independencia. programa, pero es muy difícil. Uno, si no tiene una parrilla de 24 muy poderosa económicamente, hacer que eso surja. Pero cuando mi discusión es, Colombia ha despreciado desde la privatización de la televisión en 1998, ha despreciado su televisión pública. Hoy la televisión pública en Colombia es una herramienta para la construcción y consolidación del proceso de paz, para la consolidación del posconflicto. ¿Cuál es el proyecto de nación que está vislumbrando, que está proyectando la televisión pública hoy en Colombia? Esa es la pregunta, y sobre todo de cara al posconflicto. Don Pepe quiere decirnos algo, pero además, ¿qué relación hay, ya que estamos en esto, entre el pasado de Colombia y el presente? Una idea que usted estaba desarrollando recién. ¿Y cuán sólida es la democracia que se está viviendo en este país en medio de todos los problemas que ha tenido, que tiene y que tendrá? Mira, no hay que olvidar que la televisión nació de una dictadura blanda si se compara con otras, pero era una dictadura. El general Rojas Pinilla tenía que tener televisión y la mandó comprar. Y no fue en 4 meses, mandó a Fernando Gómez con chequera, todo esto al servicio de su régimen, de lo que él quería. Y hay que anotar que era un poco un despotismo ilustrado, si se puede creer, porque aquello era... la premisa de la televisión era un espacio donde se pudiera hablar de una reafirmación cultural, de una búsqueda de nuestras raíces, no sé qué, y eso se hacía. Después lo invadió la televisión comercial. Pero la raíz de todo fue un medio vigilado y un medio condicionado. En ese momento, condicionado por el régimen imperante y después condicionado por los grandes capitales, pero siempre ha sido un medio condicionado la televisión. Yo no puedo decir en televisión lo que se me dé la gana, no lo puedo decir. Hay una autocensura, además, dice. Ahora lo estoy diciendo, pero la televisión oficial. ¿A quién tienes detrás ahí? Pero yo quería que tocáramos otra cosa que me parece interesante, que es qué pasa con la gente que se está formando para manejar esa televisión. Yo me encuentro con muchachos que se han tirado 5 años de universidad para salir de asistentes de un programa de concurso, con la mayor mansedumbre y aceptación de esta cosa. No salen diciendo, hombre, esto tiene que ser diferente. No, hay una total aceptación y eso se está gestando desde las universidades. Pero porque no hay un valor, reitero, un valor de la televisión pública hoy en Colombia. Yo quiero citar un ejemplo de la televisión chilena. Chile construye, a propósito de series, a mí no me gusta el término narconovela, no me gusta, le guardo distancia. ¿Por qué Chile puede construir una serie como Chile años 80? En pleno proceso de transición a la democracia. Construyen una serie donde le están contando a los chilenos lo que se vivió en la dictadura. Si es así que se llama la serie de Gonzalo, sí, Chile años 80. Pero eso ha cambiado también en Chile. Ahora mandan capitales muy importantes. No, claro, también en Chile. Hay mucha televisión que se mete debajo de la alfombra. Exacto, pero digamos, tú en Chile no estarías hablando de narconovelas, pero estarías hablando de una novela que hizo historia en la televisión chilena, que formó a las nuevas generaciones de chilenos y les contó la tragedia de la dictadura y el proceso a la democracia. España, la televisión española pública, llega y dice, cuéntame cómo fue. Y es la propuesta con rating, con calidad, con alta sintonía. ¿Y cuál era la propuesta de cuéntame cómo fue? El paso de la España del franquismo a la transición. ¿Por qué nosotros ¿Por qué nosotros en lugar de contar la historia de nuestro conflicto, las víctimas, contamos la historia de los victimarios que son los caínes, el paramilitarismo? Para mí, no, se lo he dicho a Gustavo, y creo que Gustavo no tiene la culpa. Gustavo es un escritor, un libretista, pero sí la culpa de los dueños de la empresa televisiva que lo contrata. Y lo considero, con todo respeto, un despropósito. Este país, hoy Gonzalo, Colombia, hace un año está hablando de las víctimas.
está diciendo es la hora de las víctimas y cómo es posible que la propuesta de un gran medio privado de comunicación sea contar la historia de los victimarios. Estamos viviendo un momento en Colombia muy especial, quizás un momento clave con las negociaciones de paz que tienen lugar en este momento. Y a Colombia se le mira a través de estas telenovelas vinculadas al narco, pero también se le mira como un país que está buscando la paz y una democracia como la quieren tener todos los países de América Latina. Surgen precisamente en este momento estas narconovelas. ¿Tiene algo que ver con este proceso? Y si no, ¿qué daño le hacen el resultado de estas telenovelas al proceso? Este género arrancó, digamos, el primer intento de novela, digamos, de hiperrealismo, de mostrar lo que sucedía, fue Los Victorinos en el año 91-92. Amar y temer también, tal vez. Perdón. Pero sí, era un poco más de Victorinos. Delincuencia urbana y esta cosa. Pero por esa época también se apagó un poco, la retomé yo en el año 99 con Pandilla, Guerra y Paz. Y después, a partir de, digamos, un punto de partida grande para lo que es el término narconovela, que es un poco despectivo, pero digamos el que conoce la gente, fue Sin Teta No Hay Paraíso. Digamos que hasta Sin Teta No Hay Paraíso estaba como dormido el género, pero ahí es donde entran, donde ustedes tienen razón. O sea, yo hago Sin Teta No Hay Paraíso porque escribo un libro y alguien me dice, llevémoslo a la televisión. Le digo, no creo que sea bueno llevarlo a la televisión porque es un poco pesado. No, que no importa, llevémoslo. Entonces le hago una adaptación que el público pueda soportar, y eso tiene un rating impresionante no solo en Colombia, sino en el mundo, en España, en todas partes. Entonces, los canales, que son empresas privadas, dicen, oiga, esto se vende, esos zapatos rojos se venden, hagamos zapatos rojos. Y empiezan a disparar 40 títulos más o menos hasta la fecha, de los cuales yo soy culpable de 2 apenas. Pero ha habido de todo. Ese punto es interesante, porque sabes una cosa. Pero yo Sin Teta No Hay Paraíso no lo hice ni por rating, ahora ni por viene, nada. O sea, lo hice porque escribí ahora un libro. viene la serie de Gonzalo Rodríguez Gacha, el otro gran narcotraficante de este país. Ahora viene la serie de, bueno, de cuánto narcotraficante y delincuente ha dado este país. Ahí viene toda una cadena de series. Yo digo, hombre, pues no, este país tiene otras historias. Contémoslo, hagan dinero. Hagan todo el dinero que quieran con esas historias. Pero también cuenten otro país que está en deuda por contarlo, sobre todo con un país de víctimas. Precisamente, Holman, ¿qué tan complicado es mostrar esa otra verdad? Si la una es a punta de rating, la una es a punta de una billetera amplia, que obviamente me entran gente que pauta y demás, es muy fácil, y la gente lo ve finalmente. ¿Qué tan complicado es mostrar otra parte de la realidad? Que sería el objetivo, ¿no? Que la gente tenga la posibilidad de ver las dos caras de la moneda. Yo creo, Mayra, que es cuestión de voluntad. Y de persistencia. Básicamente de voluntad, de persistencia, pero también yo quiero señalar una cosa, no solamente la responsabilidad recae en la televisión privada. Si tú te das cuenta, los 3 Caínes, que es la historia del paramilitarismo, tiene grandes pautantes comerciales. Uno se pregunta por qué esos pautantes comerciales no llegan a otro tipo de propuestas que buscan, digamos, otra lectura, otra reconstrucción de la historia más desde las víctimas, más desde un centro, más desde la defensa de derechos humanos. Ese país tampoco le interesa, entonces ese país también tiene una responsabilidad. Pero en el punto en el que hoy estamos, retomando la última pregunta de Gonzalo, este país está discutiendo la posibilidad de la paz. Este país tiene que volver a construirse, tiene que reconstruirse. Y si esos sectores del país que ven digamos, con una lectura despectiva a las víctimas, a los defensores de derechos humanos, no dicen o no creen que es el momento de parar y decir, bueno, aquí hay que construir otro relato de nación, va a ser muy ¿Qué pasaría en Colombia, Gustavo, si alguien hace una telenovela poniendo a los líderes de la guerrilla como héroes de este país? Bueno, iba a pedir la mano por eso. La gente por mi trayectoria me tiene que creer, yo no hice los 3 Caínes por hacerle apología a los 3 Caínes. Si yo llevo a RCN la historia de Martín Fonseca, digo, uy, tengo la historia de Martín Fonseca. ¿Martín Fonseca quién es? Un señor que los paramilitares cortaron con una motosierra. Y la serie se va a llamar Martín Fonseca, nadie la ve. Nadie la compra, ni me le para en bola. Entonces, yo invento un título, Los 3 Caínes, que desde el título está mostrando que son 3 monstruos. No sé si me haya equivocado. Estoy diciendo lo que yo pensé para mis adentros, digamos. Que yo quiero mostrar las atrocidades del paramilitarismo.
Si otras personas lo interpretan como que yo quise hacer la apología a ellos, es problema de ellos, pero yo en mi interior, honesto, no sé si me he equivocado y puede que sí. Yo dije, voy a mostrar lo que hicieron ellos. Y mostré las víctimas. Y ahí están, si quieren, ahí están los cassettes, y pueden mirar, y hay muchas. Y tengo los relatos de muchas personas que fueron asesinadas vilmente, y los relatos de muchas personas que combatieron el narcoparamilitarismo y la misma terrorismo del Estado con mucha valentía y que han sobrevivido y están ahí. Lo que pasa es que al llamarse Los Tres Caínes, pues la gente solamente ve eso y puede que haya un poco de razón en eso, pero el canal no se va a interesar. Lo puede hacer Holman porque es el director del canal, entonces dice, no, se va a llamar así y punto, y él es el que manda. Pero si yo llevo la propuesta de Holman a un canal privado, nunca la pasan. Y eso es donde tenemos que decir por qué no la pasan. Y ahí es donde entra... Es ahí donde hay que dar Sí. la discusión. Es ahí donde toca buscar el quiebre. Pero hoy a la distancia, después de toda la controversia que se generó con los Caínes, de que quienes pautaban se retiraron, usted estuvo amenazado, 1000 cosas sucedieron alrededor de esa serie. ¿En qué se equivocó? Es que predecir el pasado es muy sencillo. Ya hoy le puedo decir, bueno, no Claro, debió hoy a la distancia, La ya. primera escena no debió haber sido el secuestro de los papás de los Caínes, sino otra escena. Pero yo empiezo por ahí porque digo, bueno, necesito mostrar unos monstruos, necesito crecerlos, mostrar la dimensión que obtienen y que obtuvieron. ¿A raíz de qué? Yo necesito una génesis. Y en la investigación aparece que ellos le mataron al padre, que es el mismo odio que carga el presidente Uribe y nos tiene divididos aquí con ese odio porque le mataron al padre. Yo no sé qué razones tendrán ellos, pero es válido, digamos. A mucha gente, a esos 200.000 les han matado familia y no han tomado repercusiones, pero digamos, hay unos que sí las toman. Esos son ya pecunios personales. Pero entonces, en el momento en que yo empiezo la serie, yo digo, vamos a mostrar de dónde nacen estos tipos. Había uno que ya era narcotraficante, que había tenido relaciones con Pablo Escobar, que era Fidel, pero los otros, digamos, inclusive en la investigación aparece que tenían mucha afinidad con la guerrilla. Había hermanos de los Castaños que querían como que ser guerrilleros. A raíz del secuestro del padre, juran esa venganza que la llevan a cabo además contra todos los 47 millones de colombianos y empieza este recorrido de los monstruos. Por el camino me voy a encontrar a las víctimas, pero de pronto un poco tarde para el relato. Interesante, Gustavo, ver cómo la historia siempre tiene dos caras, cómo lo que en el público aparece de una forma, al conversar contigo, por ejemplo, uno adquiere una visión completamente distinta. Pero dígame esto antes de salir al aire, ¿uno qué va a saber? En todo caso... Pero no era el momento. ¿A quienes trabajamos, no era el momento de la serie. A quienes trabajamos en los medios de comunicación, en el cine, en la televisión, en lo que sea, nos debe llamar la atención, sobre todo en un país como Colombia, de analizar estos asuntos desde esta perspectiva. Si uno lo analiza desde esta perspectiva, viviendo el momento que vive Colombia, y sobre todo si le estamos hablando a los países de América, y América Latina en particular, ¿cuál es la enseñanza histórica que tú recoges, Nicolás? ¿Qué propuesta harías tú si tuvieses la oportunidad de hacerla y que te hicieran caso? Sí. Para que todo fuera diferente. Primero quisiera mencionar una cosa, que es que Colombia también es un país proclive a matar el mensajero. Sí. muchas veces No solo el mensaje, sí, pero era la famosa vaina de que nos invadieron, ¡pum! ¿Para qué me trae esa noticia? No, yo solo estoy dando la noticia. Entonces es verdad que muchas veces Colombia es proclive a eso y seguramente en Latinoamérica. Mire, yo lo que creo es que debe haber una unión, y yo sé que es un poco utópico, pero debe haber una unión. Se ha logrado, por ejemplo, en cosas como, ¿cómo se llamaba la serie de los colegios? Décimo grado. No, esa es una, pero Y la posterior era Tiempos Difíciles. No, y había Francisco otra. el Matemático. Francisco el Matemático. Sí, es decir, se pudo conciliar una preocupación, una investigación. Yo creo que debe haber una conciliación entre la investigación, la producción de libretos y de alguna manera, digamos, leer cuál es el momento histórico que está viviendo el país. Nicolás, ¿Cierto? Sin nunca, por ¿me supuesto. permite una interpelación que apoya lo que tú dices? Mira, cuando nosotros Crónicas hacíamos de un Pandilla, sueño. Guerra y Paz, eso es muy importante lo que dice Nicolás. Cuando nosotros hacíamos Pandilla, Guerra y Paz, el distrito, Era la pertinencia. por ejemplo, nos decía, también. mire, tenemos un problema de embarazo prematuro, ¿nos pueden meter eso en la trama? Le decíamos con mucho gusto. Y RCN hablaba con los encargados del Departamento Administrativo de Bienestar Social y nos contaban la cifra y todo, y yo metía eso dentro de él porque estaba al aire. Lo que pasa es que estos programas que ya están grabados, es muy complicado modificarlos. Bueno, era normalmente para eso. Sí, no, pero estoy de acuerdo, digamos, y esa investigación, porque es que
pasar un producto que no tienes la cantidad de piezas de rompecabezas suficientes para hablar de temas que son sensibles a la realidad colombiana, de un lado o del otro pueden ser muy peligrosos, ¿verdad? Por supuesto, no estamos sentando una cátedra universitaria, entonces para lo cual vienen profesionales como Pepe, gran director, que además, digamos, puede hacerlo esto dentro del, digamos, dentro del lenguaje, digamos, del drama. Yo recuerdo una cosa, yo recuerdo con mucho cariño a los 8 años de Raíces. Sí. Junta aquí. Punta Quinte, hermano, yo creo que a mi generación no se le ocurre el racismo por ningún lado, por ninguna parte. Había una investigación, estaba más bien hecho que un carajo. Seguramente había pasado el tiempo, por aquí mandaron ya esa. La realidad en Colombia es tan compleja y por eso mencioné por allá, como de taquito, como hablamos en Chile, que es que a lo mejor todavía no sabemos quién ha ganado. Es que el problema de Colombia en este momento es que todavía no sabemos quién ha ganado. Y hasta que no sepamos quién ha ganado, no vamos a saber. Yo espero, por supuesto, que a partir del último año, de los 2 últimos años, donde ha habido un esfuerzo real, sistemático para visualizar a las víctimas, para exorcizar nuestro dolor, pero sobre todo para comprender por qué se dio. Porque esto no es solo un tema de exacerbar las emociones, es saber cómo pasó, quiénes fueron, cómo manejaron la justicia, quién ocultó la verdad. Mientras no tengamos todas esas variables, va a ser muy complicado. Entonces, yo armaría un trípode, ¿verdad? Es la televisión, sí, es un negocio con la mejor calidad de la televisión a la hora de contar historias, con una investigación concienzuda, ¿verdad? Y en el contexto de la historia de un país. Un poco utópico. Bueno, sí, está bien, pero como me preguntaron... Un poquito, ¿Qué quieres? un poquito mucho, Se vale, se vale. Un poquito mucho en un momento en el cual estamos llegando desgraciadamente al final del programa, pero sin duda alguna creo que ha sido un buen resumen. Pienso que efectivamente nosotros los latinoamericanos estamos todos viviendo historias inconclusas. Colombia es un caso muy especial, con gente genial, con intelectuales de primer nivel que triunfan en todas las disciplinas. Y sin duda alguna que uno puede pensar que lo que se está viviendo con este debate, que se está viviendo en relación con las así llamadas narconovelas, puede ser el comienzo de un gran debate muy importante para toda América Latina. En ese sentido, queremos darles las gracias por haber venido a este programa y queremos decirles que a ustedes, que detrás de cada historia hay otra historia y la historia de la democracia es la mejor para todos. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos.